continuamos en Noticias Globo Visión Economía. Como les comentábamos, en esta parte del programa nos acompaña Efraín Velázquez, él es economista y presidente del Consejo Nacional de Economía. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, como habíamos señalado, queríamos conversar con usted sobre la situación económica del país. Ayer escuchábamos declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien aseguraba que la economía ya había tocado su fondo y que lo peor ya había pasado y que a partir de ahora solo venía repunte. ¿Repunte de qué? Le pregunto a usted si conoce qué puede estar ocurriendo en la economía, porque las cifras que se conocen hasta el momento no son nada alentadoras. Quisiera saber más o menos de dónde viene. Entonces, esta afirmación del vicepresidente. Es sorprendente esa afirmación porque lo que hemos estado viendo es que la actividad económica sigue sufriendo de manera importante y la inflación sigue un proceso de aceleración que es relevante. Entonces, no vemos en esencia cómo alguien puede estar optimista acerca de esta situación. Esto que está ocurriendo en Venezuela es básicamente consecuencia directa de dos elementos. Uno, ausencia de financiamiento externo, ausencia de flujo de dólares ante un escenario de un mercado petrolero internacional débil y un desorden fiscal monetario instrumentado por las autoridades que van atadas a un incremento continuo de los niveles de gasto interno y que están generando parte de estos desequilibrios que estamos viendo en la economía venezolana y que están generando este problema inflacionario que estamos viviendo. Ahora, además del tema inflacionario que efectivamente afecta y es lo que más ven todos los venezolanos, porque les afecta directamente, les afecta en la vida diaria. Lo sentimos todos. Exactamente. Se han dado ajustes de salario. En la última semana se dio el último ajuste de salario, es el tercero del año y quizás uno de los más altos a nivel de porcentaje, pero quizás uno de los que menos logra comprar o reponer lo que es la capacidad de compra del venezolano. Esto está dentro de lo que debería ser los planes que debería tener la nación para recuperar la economía. Veíamos también una afirmación del presidente de la República que decía que se le había cuestionado por dar un ajuste de salario y que esto iba a impulsar la inflación, pero que si lo bajaba, entonces iba a bajar la inflación. ¿Es un tema de desconocimiento de lo que es la materia económica y cómo funcionan los indicadores o es un tema de bravuconería? Bueno, no, lo que estamos los venezolanos es en presencia de unas autoridades económicas que han demostrado una impericia fundamental en el manejo de la política económica. Y lo estamos viendo de nuevo con estas decisiones de muy corto plazo. Evidentemente que un aumento de salario es socialmente justo en el medio de este ambiente que estamos viviendo. Sin embargo, si uno trata de hacer un análisis puramente económico, eso es como tratar de resolver un error con otro error. Entonces, evidentemente que después de esto, o después de esta decisión, el ambiente económico no va a mejorar, sino por el contrario, se va a deteriorar aún más. Cualquier decisión de aumentos de salario en cualquier país del mundo que no vaya atado directamente a una mejoría de productividad, los efectos inflacionarios son prácticamente inmediatos. Lo que tenemos que y pedirle, lo que tenemos que hacer como venezolanos y pedirle a las autoridades económicas es que diseñe una estrategia económica que sea posible que se reduzcan los niveles de inflación y que estos aumentos de salario no sean necesarios. Entonces, para ello lo que necesitamos es que las autoridades diseñen una política fiscal y monetaria que sea consistente con una idea de crecimiento económico de mediano plazo, de manera sostenible y que al final redunde en beneficio de todos los venezolanos. Cuando hablamos de unas políticas fiscales, para explicarle a nuestros televidentes, cuando se da un ajuste de salario, como usted lo señala, es justo, es necesario porque está muy golpeada la capacidad de compra del venezolano, el poder adquisitivo del venezolano ha caído significativamente. Este ajuste de salario es necesario, pero como usted señala, debe venir acompañado de políticas fiscales. Cuando decimos políticas fiscales, ¿qué le estamos queriendo decir al Ejecutivo? Que el venezolano puede entender, esto es una política fiscal, esto debe ayudarme con un ajuste de salario y es parte de un plan. Sí, no, lo que estamos diciendo es que en todos los países del mundo las finanzas del gobierno, así como las finanzas personales, tienen que estar organizadas. Usted tiene que tener sus recursos que lleguen a su cuenta corriente, usted tiene su tarjeta de crédito y paga su tarjeta de crédito y usted va funcionando diariamente, mensualmente y vamos a decir la parte operativa de la familia funciona.
porque usted lleva sus finanzas organizadas. Bueno, eso que se aplica a una familia, se aplica a un país. Y los países tienen que llevar sus finanzas organizadas. ¿Qué es lo que estamos viviendo en Venezuela? Un desorden fiscal muy importante. ¿Qué significa eso? Que el gobierno gasta mucho dinero. Y mucho dinero con relación a las necesidades de la sociedad. La ventaja que tiene uno personalmente es que cuando uno tiene gastos adicionales, uno puede usar la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito pasa. Pero llega un momento que si uno tiene demasiados gastos adicionales, la tarjeta llega a un punto que no pasa. Eso lo que nos está diciendo es que hemos llegado al límite de nuestra capacidad de gasto. El problema es que los gobiernos no tienen ese límite y la tarjeta de crédito siempre pasa. ¿Okay? Entonces eso le da una capacidad de gasto al gobierno de una magnitud que llega a generar los desequilibrios que estamos viendo hoy en Venezuela. ¿Qué ha pasado en la historia económica del mundo? Que todos los gobiernos que entran en una estrategia de ese tipo, que mantienen gastos que prácticamente son ilimitados, terminan generando muchísima inflación. Y eso es en esencia lo que estamos viviendo los venezolanos, y al final lo que tenemos es que pedirle a las autoridades que hagan sus mejores esfuerzos, que controlen sus finanzas, y simplemente controlando eso veremos cómo la inflación se reduce de manera significativa. Le quiero hacer una consulta porque además es parte de lo que se ve en el día a día, el tema del control de precios, la falta de divisas, el tema cambiario, son todos una cantidad de cosas que parece tener atada como una camisa de fuerza a la economía para que se siga adelante. Sin embargo, la inflación sigue galopando a la par de esta cantidad de controles de precios. También veía una información donde se le va a pedir a las panaderías que hagan más pan salado y no pan dulce. Esto está contra la libertad de empresa. ¿Puede un país avanzar de esta manera, controlándolo todo, para tratar de controlar algo que es incontrolable? Claro, o sea, lo que tiene que entender es que los sistemas económicos son como las sociedades, son procesos dinámicos donde todo se mueve continuamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros toma decisiones cada segundo. Cuando usted decide pararse con su automóvil y ponerle gasolina, cuando usted decide tomarse un café, cuando usted decide comprarse un refresco, cuando ustedes, o sea, estamos continuamente tomando decisiones, y no solo usted, sino todo el mundo. Entonces, ¿qué significa? Que los sistemas económicos son procesos dinámicos. En la medida que usted quiera controlar más cosas de ese proceso dinámico, al final termina controlando menos. ¿Ok? Entonces, usted pone controles de precio y pone controles de todas las cosas, y lo que se da cuenta es que al final el sistema económico, por el mismo hecho de ser un sistema dinámico, va produciendo sus propios resultados. Los propios resultados que él necesita para poder operar continuamente. ¿Ok? Y esa es la realidad de Venezuela. Cuando usted hace eso de manera, impone todos esos controles y además le suma todo el nivel de gasto desordenado que usted tiene, bueno, es la realidad de Venezuela hoy. Si ustedes desde el Consejo Nacional de Economía tienen que proponer un plan, ¿cuáles serían los principales puntos de este plan antes de finalizar? Sí, 2 puntos si estamos hablando de un plan de muy corto plazo, el tema fundamental es el tema fiscal y el segundo tema es el financiamiento externo. Tenemos que definir una estrategia que nos complemente el ingreso petrolero para poder de esta manera financiar la importación de materias primas y hacer posible que la oferta de bienes y servicios, la producción nacional, pueda cubrir parte de estos desbalances que existen en el mercado. Esas dos decisiones van a producir dos cosas. Van a revertir el proceso recesivo que estamos viviendo, van a hacer posible que la oferta de bienes y servicios mejore, va a ser posible que la inflación se reduzca, va a ser posible que la escasez se reduzca, y de esa manera el ambiente económico y social de Venezuela mejorará. En el mediano plazo, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esa estrategia de corto plazo tiene que ser complementada con inversión para poder generar crecimiento económico sostenible. La virtud de Venezuela, y que no lo tiene otro país en América Latina, es que tiene el petróleo. Y lo que tenemos que hacer para iniciar ese proceso de crecimiento económico sostenible es abrir espacios a la inversión petrolera, que ya está allí. Tenemos toda una trayectoria histórica en ese sector, y eso nos va a dar inicio
a ese proceso de crecimiento. En ese contexto, con una reforma fiscal y con unos incentivos a inversión privada no petrolera, estamos hablando de un escenario económico de Venezuela de mediano plazo con crecimiento económico sostenible y con estabilidad inflacionaria que al final redunde en beneficio de todos los venezolanos. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía en exponer estas ideas que podrían dar luz a la economía de nuestro país. Nos corresponde hacer otra pausa, ya volvemos con más.